Todos, bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de herencia, hacemos referencia a los bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Este es un tema que anteriormente hemos tratado, pero son tantas las preguntas que llegan a través de nuestras redes que decidimos invitar nuevamente al abogado Juan Carlos Ron, experto en herencias. Abogado, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. Abogado, para heredar, pues el dueño de los bienes tiene que haber muerto. ¿Recomienda usted que para evitar cualquier conflicto entre los familiares, la repartición de estos bienes se haga en vida a través de un testamento? Sí, en este caso una recomendación que yo por lo menos siempre digo a mis clientes justamente es un testamento. Ya hemos hablado en otras ocasiones que nosotros no tenemos cultura testamentaria debido al temor o la satanización que tiene este documento, pero es lo más recomendable debido a que justamente para evitar futuros conflictos entre los parientes, por qué me toca a mí, qué me corresponde a mí o no, mi papá me quiso más que a ti o algo así, justamente el testamento resuelve esto y esto comienza a ejecutarse o comienza a tener sus efectos luego de la muerte del testador. ¿Cómo se hace un testamento? El testamento puede hacerse, en primer lugar, hay tres modalidades, por lo menos si hablamos de un testamento abierto, que es lo más conocido como tal. Sabemos que también existe un testamento cerrado, pero tiene sus particularidades a nivel de otorgamiento. Con respecto al testamento abierto, el más conocido de todos es cuando se hace redactar por medio de un abogado y se protocoliza o se registra ante un registro público. Ok. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? Actualmente estamos en una situación un poco confusa porque a partir del mes pasado, del mes de enero, se dio a conocer lo que es el texto de la ley, la reforma de la ley de registros y notarías, en las cuales están fijando las distintas tasas arancelarias de las notarías y de los registros en petros. Y actualmente, según la reforma, está fijándose un testamento, le otorga un testamento en 5 petros, 6 petros. Estamos hablando aproximadamente de unos 300, 360 dólares si estamos comentando que el petro tiene ahorita un valor aproximado de 60 dólares por cada unidad de esta moneda digital. ¿Cuántas veces se puede cambiar un testamento? Todas las veces que requiera el testador. En este caso, si la persona, es decir, puede cambiarlo según sean las circunstancias que él considere pertinente. Puede cambiarlos porque haya adquirido algún otro bien adicional al que ya tenía originalmente en el testamento o posiblemente sea por algún nuevo miembro de la familia, por alguna nueva disposición como él desea hacerlo. Es decir, él puede dentro de ese documento, digamos, nombrar herederos, también puede nombrar legatarios. Dentro de lo que son los herederos son aquellos beneficiarios a título universal que obviamente pues parten o toman parte de la herencia, tomando en cuenta que parte de la herencia está bienes, derechos y obligaciones, bienes, derechos, como también deudas, cargas y obligaciones. En cambio, el legado o el legatario es aquella persona que también participa como un beneficiario, pero a título particular. Por ejemplo, puedo otorgarle un legado sobre un apartamento, sobre un automóvil o derechos como un usufructo sobre un apartamento a tiempo determinado o indeterminado. Todo eso varía dependiendo de la voluntad del testador. Cuando hablamos de herencia, y usted lo mencionaba ahorita, no solamente pues se obtienen los bienes, sino también las obligaciones. ¿Correcto? ¿Qué pasa si no puedo asumir estas deudas? Hay que verla con varios enfoques, en primer lugar. Si hablamos del punto de vista de las deudas que deben afrontar los herederos, que en este caso el deudor cambia de cara de la persona que fallece a los herederos, el heredero o los herederos, estos pues deben cumplir con las obligaciones porque es algo que ya queda, digamos, dentro de la naturaleza de la herencia como tal. Otra situación y otro enfoque es también dentro del punto de vista tributario. Cuando esta persona, por ejemplo, se crea una cantidad de impuesto a pagar y la capacidad económica del heredero contribuyente no es suficiente para poder cubrir o pagar ese tributo. Entonces, en este caso, puede solicitar una autorización al SENIAP para poder vender alguno de los bienes de la masa hereditaria con el fin de poder pagar ese impuesto. Para poder vender un bien hereditario se requiere o que se haya realizado la declaración y ya esté emitida la solvencia del pago del impuesto para que el registro pueda, en este caso, registrar esa venta, o en su defecto, caso contrario, según artículo 53 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, puede uno solicitar una autorización al SENIAT permitiéndole que en ajeno pueda permitir vender alguno de los bienes
con el fin de que ese dinero que se va a permitir de esa venta pueda ser cobrado por el CENIAT. Incluso funcionarios del CENIAT deben estar presentes al momento del otorgamiento, que cobrarán ese cheque de ese impuesto pagado. Abogado, ¿cuáles son las razones por las que los familiares pueden impugnar un testamento? Pueden impugnar siempre y cuando hayan irregularidades. En primer lugar, muchos de nosotros los colegas como tal mencionamos el tema de la legítima. De hecho, es un tema muy espinoso, muy, digamos, controversial, porque lamentablemente existe dentro de la masa hereditaria como tal, existe una cuota que se llama la legítima, que es lo que llaman cuota de reserva, que lo establece la ley a favor de aquellos herederos, y la cual se establece debido justamente a ese vínculo familiar que tuvo el testador hacia esos familiares. Entonces, si una persona que va a hacer un testamento quiere otorgar a favor de sus herederos y también quiere hacer alguna liberalidad fuera de esos herederos que por ley haya o no haya testamento, igual los va a llamar la ley a heredar, pues lógicamente se encuentra esa cuota de reserva. Posiblemente habrá también una cuota de libre disposición que él pueda disponer. Es justamente donde ahí puede, digamos, disponer sobre qué, cuáles o sobre qué personas puede en este caso dar esa liberalidad. Pero lo importante es que deba respetar esto. Eso, por ejemplo, es uno de los tantos motivos que puede en este caso impugnarse. También, ¿cuál puede ser otro tipo de motivos? Que haya sido este testamento otorgado bajo coacción o que haya sido hecho bajo engaño. Si estamos hablando de lo que son los vicios del consentimiento, porque este tipo de documento se requiere que la persona tenga el pleno convencimiento que desea hacer ese documento. O si también se sospecha que la persona que hizo el testamento tiene algún problema mental, algún problema de salud mental. También, eso es un factor de peso para esto. Muchísimas gracias, abogado. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre herencias con el abogado Juan Carlos Ron. Desde ya, usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB. Programa AM, hoy hablando sobre herencias con el abogado Juan Carlos Ron. Abogado, quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a ver qué establece el artículo 825 del Código Civil. Artículo 825. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, se difiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos. A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge y si faltare éste, corresponde a los hermanos y sobrinos expresados. A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al decujus sus otros colaterales consanguíneos. Este artículo habla entonces sobre el orden de suceder. ¿Cuál es la diferencia entre herencia y sucesión? Sucesión vendría siendo, dentro del punto de vista amplio, toda clase, digamos, de sustitución. De hecho, etimológicamente hablando, sucesión es sustituir. Y en cierta forma, sucesión puede ser cualquier tipo de sustitución o enajenación de carácter universal. Puede ser de forma gratuita, puede ser de forma onerosa, puede ser incluso en actos intervivos o por mortis causa. Es decir, por ejemplo, yo deseo hacerte una venta de un apartamento a ti, eso es una sucesión. Te cambia mi titularidad por tu persona y eso es una sucesión. Cuando hablamos de herencia ya sería una sucesión mortis causa. En este caso el motivo principal es porque el titular ha fallecido y lo van a suceder o a heredar sus beneficiarios o sus parientes más cercanos. Es la diferencia entre sucesión y herencia. Es decir, sucesión es más general y herencia es como más particular. A través de una sucesión yo pudiera, por ejemplo, quitarle a mis hijos cualquier tipo de bienes que pudieran heredar si yo muero. No, por eso sería en este caso una especie de podría ser en este caso no indignidad, sino más bien en este caso un desheredamiento. Se llamaría eso un desheredamiento. Pero hay que aclarar que el desheredamiento acá en la legislación venezolana no existe. Existen muchas otras legislaciones fuera de Venezuela, pero esta figura, por lo menos acá en Venezuela, no. Así que por lo tanto, el quitarle algún bien por medio de una figura de testamento no es posible.
¿Qué significa ser un heredero único y universal? Ser heredero único y universal significa que la persona que va a participar dentro de una herencia con esas características asume el papel de ser el nuevo dueño de los bienes dentro de la cuota de herencia que va a percibir, y no solamente sobre los bienes, sino también sobre las deudas, porque en este caso, dentro de esa gran torta que es el patrimonio, tomado en cuenta como una unidad, puede ser o dueño del patrimonio, tanto de los bienes y las deudas, como también de una fracción, que puede obviamente estar compartida con otros coherederos. Abogado, comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartir algunas con usted. Ujú. El señor Sebastián nos escribe, buenos días, si alguien deja un testamento con su puño y letra sin pasar por notaría, ¿ese testamento es válido o no? Lamentablemente no es válido. De hecho, un testamento otorgado bajo puño y letra se le conoce como testamento hológrafo, y ese tipo de testamento, esa figura como tal, no existe, por lo menos acá en Venezuela. Debe ser un testamento redactado por un abogado. De hecho, cuando conversamos justamente de la tipología de testamentos, te había mencionado el primero de ellos, que era que es debidamente registrado ante el registro inmobiliario o ante notaría también, que es válido. Hay otros dos tipos también, que son los que son debidamente otorgados, el que es ante dos testigos ante el registro, pero sin protocolizar. Y el tercero es ante 5 testigos sin la presencia del registrador. Puede ser, por ejemplo, cuando está una situación de enfermedad grave. Ambos son debidamente otorgados, son completamente válidos, pero deben pasar por un procedimiento judicial de reconocimiento de testamento abierto, para que luego el juez, al final del procedimiento, ordene que se registre dicho instrumento al registrador. También nos escribe Garicat, buen día, ¿se encontrará alguna instancia donde uno pueda indagar acerca de si quedó registrada alguna herencia a mi persona o dónde acudir específicamente? No doy por enterado si me quedó algo, solo para salir de duda, gracias. En primer lugar, tendría que saber si tiene algún pariente con cierta posibilidad de vocación hereditaria donde ella pueda participar, número uno. Es decir, tiene que tomar en cuenta eso. Es decir, porque la pregunta me suena más a una cacería de, ¿me tocará alguna herencia? ¿Haré alguna cacería de herencia? Valga la expresión. En este caso, si tiene el conocimiento que algún posible familiar, el cual esa persona que pregunta tenga alguna vocación hereditaria fallecido, número uno, pudiese, digamos, averiguar a nivel de tributos con el SEñAT por medio del sistema RIF al momento de lo que es la inscripción del RIF. Si hay, en este caso, creado el RIC sucesoral, que es el que permite hacer la declaración. Pero a nivel de registro o a nivel de otra instancia, no considero. Abogado, tomando como referencia esta última pregunta que leí para usted, ¿cuánto tiempo después de la muerte de la persona que deja los bienes se lee el testamento? ¿Y en qué condiciones? ¿Quiénes deben estar presentes para la lectura de este testamento? Muy buena pregunta, porque en este caso estás hablando sobre los testamentos cerrados. El testamento cerrado es otro tipo de testamento, más allá de los 3 que te mencioné, que son testamentos abiertos. El testamento cerrado se realiza por medio de un procedimiento, es decir, en este caso por medio de un acto en donde el testador otorga en el registro, no se protocoliza, se guarda ese documento dentro de un sobre cerrado, ese sobre se llama plica, y luego que la persona haya fallecido, claro, ese sobre contentivo de ese documento va a dejar bajo custodia de una persona en su confianza, puede ser por ejemplo el abogado. Claro. Cuando esa persona que tenga ese testamento bajo custodia sepa sobre el fallecimiento de ese testador, debería ser de forma inmediata. No dice un tiempo específico, pero el deber ser es que sea de inmediato, que notifique y que realice o impulse una solicitud de registro de testamento o apertura de testamento cerrado, para efecto de poder hacer en la sede del tribunal, con el juez, con el secretario, los interesados, incluso las personas que son posibles llamados herederos, para hacer la lectura del mismo, y luego se ordena registrarlo. Gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que están llegando a través de nuestras redes sociales. Recuérdelas, AM por GB en Instagram. Hoy hablando sobre herencias con el abogado Juan Carlos Rom. Abogado, el artículo 822 del Código Civil habla sobre el derecho a heredar de los descendientes. ¿Cómo es la repartición en cuanto a porcentajes entre los hijos y la pareja? Bien, cuando se refiere a las herencias de los descendientes, de hecho, al fallecer el padre o la madre, entran a heredar sus hijos y demás descendientes. Vendría a ser este caso los herederos de primer orden. ¿Dónde entra aquí a jugar, valga la expresión, la pareja, es decir, la cónyuge o la concubina sobreviviente? Ya sería con el siguiente artículo, el 823, donde dice: el matrimonio crea derechos hereditarios para el cónyuge de cuya sucesión se trata. Claro,
por el 77 de la Constitución también hay que incluir al concubino sobreviviente por las uniones estables de hecho. Ahora, con respecto a lo que es cuánto le corresponde a cada quien cuando participan hijos y cónyuge o concubino, el 824 menciona que cuando ese cónyuge o concubino participa con hijos, es decir, cuando participa con descendientes, tiene una porción como si fuera un hijo más. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, la repartición, por decirlo de alguna manera, se va a dividir entre la cantidad de hijos que haya, todos con el mismo derecho se parten por partes iguales, y ese cónyuge va a participar como un hijo más. Si tenemos, por ejemplo, 4 hijos y el cónyuge, yo debo partir la herencia en 5 partes iguales. La porción del cónyuge va a ser variable, dependiendo de la cantidad de hijos. A mayor cantidad de hijos, menor va a ser la cantidad. Claro. Por ejemplo, si yo tengo 8 hijos y el cónyuge, tengo que dividir la herencia en 9 partes iguales, y así sucesivamente. ¿Los derechos de la concubina son iguales a los de la esposa? Sí, por el artículo 77 de la Constitución, lo que se refiere a la equiparación de los derechos del concubino, de las uniones estables de hecho y del matrimonio, y también con respecto a lo que es la interpretación que hizo el TSJ en su momento en el 2005. Abogado, tengo muchísimas preguntas. Wow. Ya las voy a leer. ¿Cómo no? El señor Natera, Venezuela, nos escribe: saludos, una pregunta. Mi padre y madre fallecieron, mi padre tuvo otra familia con otra mujer. ¿Esos hijos de mi padre con la otra mujer son herederos de los bienes nuestros? Ellos llevan su apellido. Sí, sí son en este caso herederos porque están debidamente reconocidos por el padre y tienen los mismos derechos que esta persona que pregunta. También nos escribe el señor Edgar Acosta: buenos días, saludos. ¿Cuál sería el tiempo adecuado para realizar una declaración sucesoral y evitar algún tipo de multas? Son 180 días hábiles luego del fallecimiento del causante, tomando en cuenta en la práctica que son alrededor de 8 o 9 meses aproximadamente. Francis Mar Gabriela, muy buenos días. Si muere un familiar con todos los miembros de su familia, es decir, sus herederos, ¿cómo procede en ese caso? ¿A quién le tocaría la propiedad, ya que no dejó testamento ni tiene herederos? Cuando ocurre una circunstancia como esa que es bastante, digamos, poco usual, estaríamos hablando de una conmoriencia, en donde en un mismo siniestro fallece una persona y las personas que posiblemente le puedan heredar si falleciera este primero. Al no poderse determinar quiénes son los que quién ha fallecido primero con respecto al otro, que sería el orden de premoriencia, se consideran que todos han fallecido y por lo tanto no se da relación para ninguno, sino para los que han sobrevivido a esas personas como tal. Caro Maya Hernández, buenos días. Un matrimonio hizo un testamento en vida. Cada uno tenía un hijo que no era de ese matrimonio. El señor falleció y la hija del señor vino a Venezuela para la herencia. Y ella impugnó el testamento porque no estaba de acuerdo. La abogada que era de aquí dijo que ella tenía razón. ¿Eso se puede hacer? Bueno, en este caso, de impugnarlo, puede impugnarlo, pero habría que ver si el juez le va a dar la razón según los argumentos que él, en este caso, le da al juez para poder ganar su caso. Si esta persona otorga un testamento a favor de la hija consanguínea debidamente reconocida, pues está dentro de los que es los parámetros para dar a entender que sí es válido el testamento. El señor Julio César Osorio, ¿qué pasa cuando las personas que tienen todos los documentos para hacer la sucesión se niegan a dividir los bienes y se van del país dejando los bienes al cuidado de terceros? Considero en este caso un juicio de partición si en dado caso pues no existe alguna solución viable y pacífica. Lamentablemente es la única opción que podía hacer, un juicio de partición. La señora Ivette Marek. Buenos días, tengo un apartamento que dejó mi abuela, luego quedó mi padre y ahora yo. No he podido hacer la sucesión de mi abuela a mi padre porque no tengo partida de nacimiento de mi padre. Ese documento está en la República Checa. ¿Cómo puedo proceder? Wow. Bueno, en primer lugar tiene que buscar esa partida de nacimiento hacia donde se encuentra, en este caso en la ciudad de la República Checa. Sacar en este caso ese documento, apostillarlo, traducirlo al castellano, es decir, prácticamente tiene que hacer una búsqueda y una investigación completa para obtener ese documento. Luego que cuando lo obtenga y obviamente tenga toda la documentación, podrá hacer la declaración primero de su abuela y posteriormente de su papá, porque obviamente para hacer ambas tiene que hacer un orden, primero la abuela, luego el papá. Abogado, ¿se deben poner los bienes heredados a nombre del heredero? ¿Cuánto cuestan estos trámites? Actualmente, si hablamos como dije hace un momento, del testamento, solamente lo que son las tasas notariales estamos hablando alrededor de 5 o 6 petros, estamos hablando de más de $300 a nivel de tasa de lo que es el procesamiento de un testamento, sin contar obviamente con los honorarios del abogado.
Si hablamos, por ejemplo, de una compraventa, que sería en este caso la otra situación, y como dije hace un momento, con la reforma de la ley de registros de notarías, lamentablemente ha hecho todo esto muy confuso a nivel de estas oficinas, y por ejemplo, hacer una compraventa de bienes hereditarios o del padre a sus hijos, que puede ser tal vez otra opción también, lamentablemente las tasas han subido bastante y en el cual es bastante difícil, valga la redundancia, de poder realizar un registro de compraventa, lamentablemente. A veces nos están pasando en la situación de, mira, nosotros podemos hacer entonces una compraventa privada o podemos hacer un documento, digamos así, hasta ver cuándo podemos hacer. Puede ser, pero lamentablemente es un arma de doble filo. Yo por lo menos soy defensor de hacer un documento o debidamente autenticado en notaría o debidamente protocolizado en registro. Ahorra, digamos, sí, ahorra y obviamente pues asume el gasto después. Abogado, ¿los bienes heredados no entran en la repartición de bienes cuando hay un divorcio? No, no entran porque en este caso se le consideran bienes propios. Pongamos el caso, en una situación donde terminó la unión conyugal entre nosotros. Yo recibí unos bienes por parte de mi padre. Resulta que estos no entran porque según el artículo 153 del Código Civil se consideran bienes propios a pesar de que estuvimos el tiempo casados. Al momento de poder discutir una partición de comunidad conyugal será lo adquirido dentro de esa comunidad siempre y cuando no haya capitulaciones matrimoniales, que también eso es otra modalidad de bienes propios. Y también tenemos que hacer un programa de eso. Sería muy Siguen bueno. llegando preguntas. La señora Aneisher, buen día. Mi tía en vida me regaló los documentos de la casa donde ha vivido por 70 años. Los documentos siguen a su nombre. Sus hijos están de acuerdo con el proceder de mi tía, ya fallecida. Quiero saber cómo proceder para que los documentos estén a mi nombre. Tiene que realizarse la declaración sucesoral, en primer lugar. Es decir, partiendo de los documentos originales donde se encontraba la causante como propietaria, debe realizar la declaración de impuestos. Si todos los hermanos de esta difunta están de acuerdo que queda a nombre de esta persona, lo que tendrían que hacer, si tienen vocación hereditaria, hacer un documento de renuncia debidamente notariado, según el artículo 1020 del Código Civil, en el cual ellos, de forma voluntaria, renuncian a la cuota que le corresponde, sin decir absolutamente a favor de quién, sino renuncio a. Y la señora Mirla Lira, esta última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Hola, bendecido día. Si no tengo hijos ni pareja, ¿quién me hereda? Quien desee instituir dentro de un testamento y en caso de que no haga un testamento y no hay herederos a la vista, pudiese caer ese patrimonio en una herencia yacente. Pero para entrar a una herencia yacente tiene que haber algún interesado o alguien que conozca de esta situación para un procedimiento en la cual el Estado entraría como último heredero dentro de los 4 órdenes de sucesión. El Estado está en el último lugar. Si no hay ningún heredero a la vista, el Estado sería esto, pero por medio de este procedimiento de herencia yacente. Y una última pregunta, el Marnes 1, tengo un hijo con discapacidad mental, no tengo más hijos ni sobrinos consanguíneos, solo sobrinos políticos. ¿Cómo puedo hacer para que él disfrute de los bienes? Este hijo, en este caso, él por pleno derecho, siempre y cuando... Es heredero universal. Él es único heredero universal. Gracias, abogado. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieren hacerle más preguntas acerca de herencias. Bueno, mis puntos de contacto son a través de Instagram por la cuenta @jcerronpiso-sociedad y también me pueden conseguir en la plataforma YouTube a través del canal Sociedad, donde justamente tengo todos estos conocimientos a través de micros tutoriales. Gracias nuevamente por su compañía y a usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.